Warner Bros. Pictures presenta la película más emocionante de las artes marciales. Duro de matar. Duro de matar es una película estadounidense de acción del año 1990. Dirigida por Bruce Malmuth, protagonizado por Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler, Frederick Coffin, Zachary Rosencrantz y otros grandes actores. Cuenta la vida de Mason Storm, un experimentado detective de Los Ángeles, que se encuentra investigando un asunto criminal, llevado a cabo en una zona alejada en el puerto, en la cual una mafia delictiva está reunida para tratar temas ilícitas. Dicha reunión es liderada por Vernon Trent, un político importante, que está a punto de candidatear a senador. El oficial Mason, quien estaba presenciando la reunión cerca del lugar, y escondido para no ser descubierto, decide grabar a los mafiosos, para tener evidencia de dicha reunión. De pronto Mason, involuntariamente hace ruido, y es descubierto por el clan delictivo. Makey, uno de los rufianes, intenta acercarse a Mason para capturarlo, pero Mason logra dejarle fuera de combate. Rápidamente Mason logra escapar del lugar en su auto. Durante su huida se comunica con su compañero policía, llamado Carl Becker. Mason le comenta a Becker, que logró descubrir y desenmascarar a la mafia corrupta y que tiene la grabación como evidencia. Lo que Mason y Becker no se imaginaban, es que sus compañeros policías Jack y Max, quienes son aliados de la mafia delictiva, escuchan la conversación y se enteran de los planes de Mason. Luego, Mason decide comprar un champán en la tienda comercial. En ese momento, también ingresan un grupo de rufianes, para intentar asaltar el negocio, y quitarle todo el dinero recaudado, al señor que atiende la tienda. Lamentablemente, los rufianes disparan a quemarropa al vendedor en presencia de Mason. En ese momento Mason se enfurece y decide enfrentarse a los delincuentes, logrando acabar con ellos. Al llegar a casa, Mason, como de costumbre, se dispone a rezar con su hijo, antes de echarse a dormir. Luego, Mason y su esposa llamada Felicia, deciden pasar una noche agradable en su habitación. En ese momento, un grupo de delincuentes liderados por los policías Jack y Max, ingresan a la casa. Armados con escopetas, los sujetos acribillan a balazos a Mason y a su esposa Felicia. En ese momento, también intentan matar al hijo de Mason, pero el niño logra salir por la ventana y huir del lugar. De igual manera, los delincuentes se dirigen a la casa del oficial Becker, a quien también logran asesinar. Más tarde, Mason es conducido de emergencia al hospital, para determinar su delicado estado. En ese momento, se apersona el oficial de asuntos internos, el teniente O'Malley, quien también es un amigo muy cercano de Mason. De pronto, se acerca el médico a cargo de la intervención, en la cual anuncia la penosa muerte del oficial Mason. El teniente O'Malley se pone muy triste por la lamentable noticia. Luego, después de unos minutos, el doctor adjunto de la intervención comunica a O'Malley que Mason está reaccionando y que ha recuperado el pulso. En ese momento, el teniente O'Malley conversa con el doctor y su personal asistencial, para que le ayuden a ocultar que Mason está vivo, con el fin de cuidarlo y protegerlo de la mafia delictiva. De ese modo, Mason es atendido y asistido en el hospital, de manera incógnito, con la indicación estricta de comunicar cualquier cambio en su estado, a la oficina del teniente O'Malley. El tiempo pasa, y Mason continúa en estado de coma en el hospital de la ciudad. Después de 7 años, el oficial Mason, quien se encuentra con pelo largo y barbón, logra tener un gran avance exitoso en su salud. De pronto, Mason empieza a tener movimientos de cabeza y manos, asimismo comienza a hablar. La enfermera a cargo se sorprende de esta novedad, y al mismo tiempo comunica al médico de turno, para que realicen una nueva intervención, a fin de saber el estado real del oficial Mason. En ese momento, la enfermera a cargo, llamada Andy, se dispone a comunicarse con la oficina del capitán O'Malley, para reportar la novedad milagrosa. Pero el caso es que el capitán O'Malley ya no está en la policía, fue obligado a renunciar de su cargo, para no seguir con la investigación del caso, y la información es recepcionado por los oficiales corruptos de la mafia, quienes se preparan para acudir al hospital e intentar matar a Mason. El oficial Mason suplica a su enfermera para que le saque del hospital, manifestando que está en peligro, pero la enfermera Andy no le toma en serio, ni le presta atención. Más tarde, mientras que Mason está recibiendo su terapia física, uno de los oficiales corruptos ingresa al hospital, mata al policía de turno, y se dispone a buscar a Mason. De pronto, el mal policía ubica a Mason en el hospital, mata a su terapeuta, quien le trasladaba en camilla, y luego intenta cumplir su objetivo. En ese momento, Mason se da cuenta, y comienza a escapar por el ascensor, presionando los botones con el madero del trapeador.
En ese momento, la enfermera Andy, quien caminaba cerca, encuentra muertos al policía y al terapeuta. De inmediato, la enfermera Andy corre por los pasadizos, logrando encontrar a Mason en el ascensor. En ese momento, Andy decide ayudar a Mason, conduciéndole rápidamente en la camilla, hacia la salida. El oficial corrupto le persigue con su arma, pero Andy logra escapar con el oficial Mason en su auto convertible. La enfermera Andy conduce a Mason hacia una casa de campo, que se encuentra alejado de la ciudad, lo cual pertenece a un amigo que está de viaje. Es en ese lugar que Mason se recupera y comienza a ejercitarse física y mentalmente, para lograr obtener la fuerza y la habilidad que tenía antes. Para eso le pide a su amiga Andy, para que le consiga algunas hierbas y agujas chinas, lo cual le ayudará con su entrenamiento y su recuperación. Asimismo, Mason le pide a Andy, para que trate de ubicar a su amigo O'Malley. De esa manera, por medio de su número telefónico, localiza la casa de la mamá. Aunque la ancianita dijo no conocer a O'Malley, Andy supo que lo hace por proteger a su hijo. De ese modo, dejó a la ancianita su número de teléfono, para que le comunique si logra averiguar algo sobre el oficial O'Malley. Andy no puede disimular la atracción que siente por Mason, ya que le cuidó por 7 largos años, y durante ese tiempo creció un sentimiento hacia él. De esa manera, Andy decide demostrar el amor que siente por el oficial Mason, entrelazándose en un momento de pasión y placer. Esa misma noche, Mason decide visitar el cementerio de la ciudad, para pasar un rato en la tumba de su esposa y su hijo, haciéndole saber que los extraña mucho. Al día siguiente, la enfermera Andy decide visitar en la ciudad a su amiga Marta, pero al enterarse que su compañera ya murió, se retira del lugar, pero lamentablemente es localizada por los oficiales corruptos, quienes le siguen hasta la casa de campo. Esa mañana, el oficial O'Malley llega a la casa de campo, y se encuentra con Mason, gracias al número de teléfono que dejó Andy en la casa de su madre. En ese momento, O'Malley le cuenta que su hijo Sonny está vivo, que la noche del asesinato llegó hasta su casa escapando de los asesinos. Desde ese día, O'Malley le acogió, le escondió, le protegió y le educó, teniendo que cambiarle su nombre y su apellido, con el fin de no atraer sospechas. Asimismo tuvo que mentir ante todos, armando un funeral para enterrar a Felicia y disimular la muerte de Sonny y de Mason. Después, trató de investigar todo referente al caso, pero no pudo encontrar pruebas de los culpables, ya que le amenazaron con tomar venganza contra su familia, en especial contra su mamá. De esa manera, se retiró de la policía, y ahora solo se dedica a su mamá y al cuidado de Sonny. Al escuchar todo eso, Mason le aseguró a O'Malley que desde ahora se ocupará personalmente del caso, y que los involucrados pagarán todo lo que hicieron con su familia. Luego, llega a la casa la enfermera Andy, quien muy triste le cuenta que su amiga murió. En ese momento, Mason le dice a Andy que tienen que salir de la casa, porque es muy peligroso que continúen ahí, ya que por seguro la mafia rastreó el lugar. Luego, después de unos minutos, los policías corruptos quienes siguieron a Andy, comenzaron a ingresar a la casa, armados con escopetas y fusiles, para intentar matarlos. Mason se enfrentó duramente contra los rufianes, logrando matar a algunos, y logrando escapar del lugar. Más tarde, deciden ir a la antigua casa de Mason para recuperar su cámara filmadora. Se hacen pasar por agentes de inmobiliaria, ya que la vivienda tenía otro dueño. Con mucha suerte, Mason logra encontrar su cámara filmadora, pues estaba en el mismo lugar, donde lo escondió hace 7 años. En ese momento, Mason se comunica con su amigo O'Malley, para que lleve a su hijo Sonny a un lugar seguro, lejos del peligro. De inmediato, O'Malley y Sonny intentan escapar de la ciudad, pero son perseguidos por los policías corruptos, quienes merodeaban por la casa. Mientras que en el hotel, Mason y su amiga Andy son atacados por otros oficiales corruptos. Mason se defiende y logra escapar del lugar, robando un auto de lujo. Luego O'Malley y Sonny logran llegar al terminal, y cuando están a punto de escapar, son intervenidos por los policías corruptos. O'Malley intenta defenderse, pero es herido de bala al salir corriendo del terminal. O'Malley no logra escapar de los rufianes, y es asesinado al intentar defenderse. Sonny comienza a correr muy asustado, y los oficiales corruptos le persiguen para intentar quitarle la cinta de grabación. En ese momento, llega Mason, y de inmediato comienza a correr detrás de los delincuentes. Mason logra alcanzar a los rufianes, a quienes los mata uno a uno. De esa manera se reúne con su hijo después de 7 años. En breves minutos, la policía llega al lugar, y Mason con su hijo escapan con éxito. En ese momento, Mason encarga a su hijo Sonny, para que su amiga Andy lo cuide, y así se dedique a acabar con el clan delictivo. De esa manera, se dirige a la mansión del líder de la banda, el senador Vernon Trent.
Estando dentro de la casa del senador, Mason se enfrenta contra los policías corruptos, quienes son la seguridad personal del político mafioso. Mason logra matar a todos los oficiales corruptos y se prepara a enfrentar al senador Vernon Trent. El senador se esconde dentro de su mansión, pero Mason lo busca y lo encuentra entre su ropero. En ese momento, Mason lo encañona con una escopeta, le da la opción de defenderse, pero Vernon no logra su objetivo. En ese instante, la policía llega a la mansión acompañada de la enfermera Andy. Por un momento Vernon Trent pensó que venían a defenderlo, pero el oficial a cargo manifiesta que por fin se resolvió el caso, que ya vieron la grabación de evidencia, y ya saben que el senador Vernon Trent y su mafia delictiva son culpables del asesinato de la esposa de Mason, asimismo de toda la tragedia que lo hicieron vivir. De esa manera, la policía arresta al senador Vernon Trent, y con este hecho termina la historia de terror que vivió el oficial Mason y su familia. Esta película está muy buenaza, es realmente espectacular, se los recomiendo amigos. Para ti, ¿cuál es la mejor película, o cuál es la que más te gusta? Déjame tu comentario. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó la película, no te olvides de suscribirte a mi canal, de comentar, de compartir y dar tu like. Nos vemos en una próxima aventura de acción y suspenso. ¡Hasta luego!